Hola youtubers, soy Juanlu González. Desde el corazón de la resistencia os damos la bienvenida a nuestro canal de vídeo rojiverde, un espacio antiimperialista, contrainformativo e iconoclasta donde los haya, retransmitido desde Andalucía para los pueblos y la humanidad. Hoy vamos a hablar del proceso de incorporación de España a la OTAN y de la historia de las bases militares norteamericanas en nuestro país. En teoría, unos recientes retazos de la historia contemporánea del Estado español, pero que encierran mucha más miga de lo que en principio podría parecer. Lo sucedido alrededor de la OTAN y las bases norteamericanas en España es la intrahistoria de la transición y del régimen del 78 que jamás quisieron contarnos. Y digo intrahistoria en el sentido que le dio Miguel de Unamuno, que parece que fue él quien acuñó ese término, para referirse a todo aquello que sucedía realmente pero que no publicaban los periódicos, a la historia no oficial. De eso vamos a hablar. Pero tampoco es tarea fácil. El poder no quiere que se conozca lo que sucedió en esa época, y aún hoy los archivos españoles de la transición son secretos y están cerrados a la investigación. Por eso, mucha de la información necesaria para entender esta oscura etapa histórica proviene de desclasificaciones recientes que ha realizado Estados Unidos de documentos oficiales de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Seguramente, de conocerse toda la verdad, la monarquía y los partidos del régimen quedarían mucho más tocados y peligraría su credibilidad cara a futuro. Por eso, entre todos lo ocultan. Y por eso también prefieren que su edulcorada versión siga vigente en el imaginario popular todo el tiempo posible. Españoles, Franco ha muerto. ¿Qué sucedió durante la transición? Se supone, o al menos eso nos contaron, que fue el paso incruento de la dictadura fascista, encarnada por el general golpista Francisco Franco, a la democracia, representada a su vez por Juan Carlos de Borbón. Pero esta versión solo vale para aquellos y aquellas que aún creen en los Reyes Magos o en los cuentos de hadas. Veamos por qué. Básicamente, la transición fue un cambio de gobierno sin ruptura con el pasado fascista. Se arbitraron leyes de punto final para que los centenares de miles de crímenes del franquismo quedaran impunes para siempre. Los entonces llamados poderes fácticos siguieron con las riendas del país. Militares, policías, jueces, la oligarquía e incluso muchos políticos del franquismo fueron blanqueados con una pátina de nueva democracia vigilada, que nunca fue tal, y mantuvieron el poder hasta mucho tiempo después, algunas castas y fortunas incluso hasta hoy. Por eso mucha gente prefiere llamar a lo que tenemos ahora el régimen del 78, porque aún conserva muchos retazos del franquismo y porque tenemos una democracia de muy baja calidad. Pero además, una de las mayores mentiras de la transición es que respondió en exclusiva a dinámicas internas. Por un lado, a la presión de la población demandando libertad, a los franquistas y sus herederos que se convirtieron en buena gente y en demócratas de toda la vida, y a una clase política emergente que en teoría venía pisando fuerte. Bueno, sin desdeñar esta teoría en su totalidad, se queda muy corta. Hay que barajar la decisiva interferencia de actores externos, especialmente de Estados Unidos, que fue quien dirigió todo el proceso de transición desde la Embajada de Washington, en Madrid, y a quien le debemos mucha de la arquitectura de nuestro sistema político actual, entre ellos el nefasto bipartidismo. ¿Qué pretendía Estados Unidos con su injerencia en la transición española? Desde luego, nada que ver con expandir la democracia en el mundo. Nunca le importó ayudar a Franco cuando lo necesitaba, como hacía y como sigue haciendo con todo tipo de dictadura. Su interés está muy claro. Por un lado, mantener las bases militares acordadas con Franco en 1953 y asegurarse así disfrutar para siempre de la herencia del dictador. Por otro, meter a España en la OTAN y sumarla al bloque de la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Y por último, impedir que el PC, el partido más fuerte de la transición, se hiciese con el control de las estructuras políticas del nuevo régimen, como hizo con el resto de partidos comunistas de toda Europa. Vamos a ir viendo poco a poco cómo se concreta la intromisión de Estados Unidos en la política española para lograr sus fines. Abordaremos tres periodos históricos diferentes. Por un lado, la dictadura, por otro, la transición y finalmente la democracia. Comenzaremos por el principio, por el periodo de posguerra. Ahí vamos a analizar o vamos a separar la fase de autarquía o aislamiento internacional, la firma de los acuerdos con el Vaticano y Estados Unidos y la entrada en Naciones Unidas. Acabada la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial,
España se convierte en un país arruinado, pero también apestado, aislado, boicoteado por la comunidad internacional, con problemas incluso para importar alimentos o materias primas desde fuera de su frontera. Como respuesta, Franco decide que España va a producir todo lo que se necesita para salir adelante sin necesidad del exterior y se vuelca en un desarrollo endógeno que resulta ser un fracaso estrepitoso. Era la época de las colas del hambre, de las cartillas de racionamiento, de la miseria. También la época de la brutal represión, del pánico, de los trabajos forzados, de las ejecuciones. Sin embargo, Estados Unidos, conforme avanzó la Guerra Fría, vio que el fascismo podía ser un aliado contra el comunismo y decidió retomar discretamente los lazos diplomáticos con la dictadura de Franco. En 1950, la fecha en la que se declara superada la autarquía, Franco le ofrece a Estados Unidos enviar soldados a la guerra de Corea. Aunque declinaron amablemente su oferta, este parece ser el punto de inflexión para la vuelta de España a la escena internacional. Y es que quedaba realmente feo eso de que un ejército que luchó en la Segunda Guerra Mundial de la mano de Hitler se convirtiese en aliado tan pronto. Habría que darle más tiempo para que la opinión pública aceptase algo así, ¿no? Como no podía ser de otra manera, fue la Iglesia Católica quien rompió el hielo del aislamiento del régimen de Franco. Franco se solía presentar siempre como un líder religioso y la Iglesia lo arropaba bajo palio. De hecho, comparó a la guerra civil con una cruzada o con una guerra santa contra el infiel. A principios de 1953, el Vaticano firmó un nuevo concordato con España para blanquear el franquismo. El acuerdo reconocía cierta autoridad religiosa de facto para Franco que le permitía hasta nombrar obispos a cambio de determinadas concesiones. Por un lado, el Estado asumía el coste de las actividades de la Iglesia Católica. Por otro lado, el Estado asumía como propia la censura religiosa contra la cultura, contra el arte y contra el comportamiento de la población española. Y, por supuesto, también permitió la entrada de la Iglesia en los medios de comunicación y en la enseñanza universitaria. Si a todo ello le sumamos la potestad que le ofrecía a los obispos de efectuar inmatriculaciones de patrimonio inmobiliario, tenemos un chollazo de vida terrenal que aún les perdura hasta hoy, sin que los gobiernos tan democráticos que hemos padecido desde entonces se hayan atrevido a eliminar. Las iglesias, las mezquitas o las sinagogas deben ser pagadas por sus fieles y no por el Estado, y menos por uno que se define como aconfesional como el nuestro. En 1953, Estados Unidos consiguió integrar a España en su plantel de aliados contra la Unión Soviética, perdonando al dictador y permitiendo la represión del pueblo español a manos del general Franco. Fue la prueba más clara de que, para Estados Unidos, la democracia nunca es ni una prioridad ni una preocupación. Estados Unidos ansiaba con el valor geoestratégico de la península ibérica, fundamentalmente para hacerse con el control del Estrecho y del Mediterráneo occidental, además de disponer de una zona de retaguardia en Europa en caso de confrontación con la URSS. En el 53 se firmaron 3 pactos ejecutivos, uno de ayuda económica que duró solo 3 años y que contó con cantidades irrisorias de dólares, otro de defensa mutua, que resultó ser un fiasco porque nunca fue tal, y un tercero que permitió la construcción de 4 bases militares en suelo español propiedad de Estados Unidos, que dura, ese sí, hasta hoy. A resultas de los pactos de Madrid, se construyeron 4 bases militares, 3 aéreas, Zaragoza, Torrejón y Morón, y una naval, la base de Rota en Cádiz. La de Zaragoza estuvo utilizándose por la Fuerza Aérea de Estados Unidos desde 1958 hasta 1994. Fue una instalación muy contestada por la sociedad zaragozana, por su utilización en multitud de guerras terroristas sangrientas e injustas, como la Guerra de los 6 días y del Yom Kippur en ayuda de Israel, el bombardeo de Libia o la Guerra del Golfo, por la que pasaron en un solo día por Zaragoza alrededor de 20.000 soldados. La de Torrejón en Madrid se usó conjuntamente hasta 1992, año en que fue abandonada por Estados Unidos. Allí el ejército norteamericano construyó la que aún hoy es la mayor pista de despegue de toda Europa, con más de 4.200 metros de longitud, junto con hangares, plataformas e instalaciones para alojar a los bombarderos de la USAF norteamericana. Luego tenemos la de Morón de la Frontera, en Sevilla, que aún hoy sigue operativa y se ha ampliado recientemente. Está orientada a misiones de Estados Unidos y de la OTAN en África y pertenece al AFRICOM, el mando África de Estados Unidos, que le permite a este país y a sus aliados de Occidente el saqueo de la riqueza del continente africano. Por último, tenemos la base de Rota, la más importante de todas ellas y también operativa en la actualidad. Acoge de manera permanente los destructores norteamericanos del escudo antimisiles contra Rusia, como veremos posteriormente.
Pasemos ahora a la secuencia de entrada de España en la ONU. A los altibajos de las relaciones diplomáticas entre Naciones Unidas y España, que desembocaron finalmente en la incorporación del país a la ONU, se le llamó la cuestión española. ¿Qué sucedió desde 1945, fecha en la que se creó la ONU, para que un país vetado por su naturaleza fascista fuese admitido 10 años después en la Comunidad Internacional de Naciones? Pues mirad, en el 45 las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial impidieron la entrada de España en la ONU porque la consideraban heredera del fascismo y del nazismo. De hecho, reconocen que sin las tropas del eje de su lado, Franco jamás habría tomado el poder. Algo que parece que a muchos compatriotas españoles y muy españoles ya se les ha olvidado. Tanto es así que en 1946 promulgaron una de las primeras resoluciones de la historia de este organismo, donde reconocían que el régimen de Franco no representaba al pueblo español, ya que fue impuesto por la fuerza con ayuda de Alemania y de Italia. La Asamblea General pedía que si en un plazo de tiempo razonable no se establecía un gobierno cuya autoridad emanase del pueblo mediante la celebración de elecciones libres y se respetasen las libertades y derechos fundamentales, nunca se revisaría esta situación. Sin embargo, en 1950 la situación da un giro inesperado, o quizá no tan inesperado. La resolución 386 ya sí reconoce al franquismo como representante del pueblo español y afirma que la pertenencia de España a la ONU haría bien al conjunto de la población y que su entrada no tiene ningún tipo de connotaciones políticas. Desde luego, es difícil ser más hipócrita en menos texto. Pero lo cierto es que con la ayuda de algunos países de América Latina y de Oriente Medio, la resolución salió adelante y abrió las puertas a que 5 años más tarde, en 1955, se produjese definitivamente la entrada de España en la ONU. Pasemos ya a la época de la transición. Con Franco ya fuera de juego y esperando su final definitivo, el franquismo se prepara para sobrevivir a la muerte del dictador. Todos van tomando posiciones. Carrero Blanco y Ares Navarro durante su presidencia del gobierno, el rey jugando sus cartas con Washington y Estados Unidos manejando todos los hilos, tanto los de la esfera pública como los de la esfera privada y más inconfesable. Pero vayamos viéndolo por partes. Carrero fue nombrado presidente del gobierno en 1973 y murió en ese mismo año asesinado por ETA. Sin embargo, a pesar de su corta estancia como presidente, llegó a incomodar bastante a Estados Unidos. Por un lado, le negó el uso de las bases para que la aviación norteamericana pudiese ayudar al ente sionista de Israel en la guerra contra los países árabes de Yom Kippur. Por otro, se mantuvo firme en la defensa del estatus del Sáhara español y se opuso a regalárselo a Marruecos como quería el amigo americano. Carrero era partidario de dotar al ejército de la bomba atómica, lo que le proporcionaría una independencia política y militar al estilo de Francia, algo a lo que Estados Unidos siempre se negó con mucha vehemencia. Por último, como casi todos los fascistas españoles, no era muy partidario de la OTAN ni de ceder soberanía a un Estados Unidos que jamás consideraron un verdadero aliado y al que nunca perdonaron por cómo acabó con los últimos restos del Imperio español. En definitiva, Carrero se convirtió en un gran estorbo para los intereses y las ambiciones de Estados Unidos para con España. El final de Carrero es de sobra conocido. Una joven ETA, en un alarde de audacia y técnica, asesina en Madrid al presidente del gobierno a escasos metros de la embajada norteamericana en un atentado con explosivos de enorme potencia mediante la excavación de un túnel subterráneo justo por la ruta que usaba cada día en sus desplazamientos. El coche de Carrero voló más de 20 metros de altura, saltó por encima de un edificio religioso y quedó empotrado en una azotea del patio interior. En la calle aparece un cráter de más de 8 metros de diámetro y 3 de profundidad. A pesar de que todo el mundo aplaudió el atentado porque con él desaparecía el que podía ser el sucesor de Franco, pronto surgieron muchas dudas. ETA no disponía de experiencia en el manejo de explosivos para haber hecho algo así sin ayuda. Alrededor del atentado aparece una serie de personas misteriosas que ayudan a ETA, desde alquilar el piso donde comienzan a abrir los túneles, a asesorarlos en la construcción de galerías o a reforzar la cantidad de explosivos que se colocó definitivamente bajo la calle Claudio Coello el día de auto. Es difícil creer que nadie oyese un trabajo de excavación de esa naturaleza en pleno centro de Madrid y tan cerca de la embajada de Estados Unidos. En la tierra del cráter se encontraron trazas de C4, un explosivo militar norteamericano mucho más potente que la goma 2, que fue la que se usó oficialmente. El día antes de su ejecución, Kissinger se entrevistó con Carrero y la reunión no fue del todo amistosa. De hecho, se fue un día antes de lo previsto hacia Francia. España iba a seguir con su programa atómico con la ayuda de Francia y no se mostró muy partidario de mantener el tratado que permitía la base norteamericana en suelo español. ¿Fue esa reunión un último intento fallido de hacerlo entrar en razón y al fracasar se activó el plan B?
¿Le dio Kissinger el beso de la muerte como el gran mafioso que siempre ha sido? Probablemente nunca lo sabremos con total certeza. La familia Carrero ha manifestado en muchas ocasiones no creer en la versión oficial de los hechos y afirma que ETA no tenía capacidad para ejecutar un plan tan ambicioso sin ayuda exterior o incluso desde dentro del régimen. Lo que sí es cierto es que un documento de la CIA del año anterior a su muerte lo señalaba como objetivo por ser un estorbo a los intereses norteamericanos. Y algo así nunca es para tomarlo a la ligera. Sigamos adelante. Ahora viendo las conexiones del rey emérito con Estados Unidos y con la política exterior y militar del imperio. Podrían comentarse muchas cosas sobre el papel del emérito en la transición, pero solo nos detendremos en un par de ellas. De nuevo la información nos llega a través de los centenares de miles de documentos, casi 1 millón, que desclasificó la CIA de aquella época. El entonces príncipe estuvo jugando durante muchos años el papel de espía y delator para Estados Unidos, informándoles de todos los movimientos del círculo de poder más íntimo de Franco y su gobierno, para que siempre fueran un paso por delante. Para decirlo más claro, Juan Carlos de Borbón vendió los intereses de España para sentarse en el poder y poder robar a manos llenas toda su vida. ¿El objetivo? Pues ya lo sabemos. Llevar a España hacia una democracia controlada para que el resto de países de la OTAN permitieran su entrada en la Alianza Atlántica y así mantener las bases militares gringas en su suelo para siempre. Pero no es solo eso, aún hay más. Como jefe de Estado interino, el rey firmó en 1975 un acuerdo secreto con Estados Unidos, aunque también Arabia Saudí estaba de por medio, para regalar el Sáhara a Marruecos y Mauritania, a cambio de su apoyo para que fuese nombrado jefe de Estado, lo que finalmente consiguió. Al parecer, Juan Carlos estaba aterrado con la posibilidad de que pudiese ocurrir una nueva revolución de los claveles, que le apartara de la corona, algo que consideraba plausible si se entraba en guerra con Marruecos por culpa del Sáhara, o quizá era lo que le hicieron ver, quién sabe. Lo cierto es que por una cosa o por otra se echó en brazos de Kissinger y ligó su destino a Estados Unidos, a cambio de regalarle el Sáhara y dejar al pueblo saharaui a merced de sus enemigos. A pesar de que la ONU declarase ilegal los acuerdos de Madrid de 1975 y que por tanto el Sáhara sigue siendo español, desde 1979 es Marruecos quien lo ocupa de facto y Estados Unidos y Arabia Saudí algunos de los beneficiarios de su saqueo. Y España quedó, una vez más, a nivel de una república bananera cualquiera. Durante la transición se firmaron 2 nuevos acuerdos con Estados Unidos. El primero de ellos en 1970. La novedad de este convenio de amistad y cooperación, que es como se llama, es que las bases norteamericanas y el oleoducto Rota-Zaragoza pasaron nominalmente a considerarse de propiedad española. Tenía una vigencia de 5 años, pero podía haberse prorrogado otros 5 más. A pesar de lo cual, el siguiente se rubricó en 1976, aunque realmente se trató de una ratificación del texto anterior y del conjunto de acuerdos complementarios efectuados después de su firma de 1970. Lo que sí es interesante es que se habla ya abiertamente de que el tratado supondrá la remodelación del ejército español para su futura entrada en la OTAN. Los planes se van revelando explícitamente poco a poco. Cuando oímos la palabra Gladio, a todos y a todas se nos vienen a la mente las ideas de terrorismo y de Italia. Pero Gladio no fue únicamente italiano. Gladio existió en todos los países de la OTAN e incluso en algunos neutrales o como España, que aún no había entrado en la alianza. Así lo reconoce el mismísimo Parlamento Europeo en una resolución que ha borrado la acusación de conspiranoico para todos aquellos que llevamos denunciando años los crímenes terroristas de Estados Unidos en Europa. Lo que sucede es que fue en Italia donde primeramente fue investigado y donde algunos de sus miembros fueron juzgados y condenados. Sin embargo, también hay abiertas investigaciones en Suiza, en Bélgica o Luxemburgo, donde está siendo investigado el antaño todopoderoso Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea y encubridor de los crímenes de Gladio en su país. Pero, ¿qué era Gladio? Podemos decir así de manera breve que era una especie de internacional terrorista de extrema derecha, organizada, patrocinada y dirigida por la OTAN y la CIA para luchar contra el comunismo. En principio, los terroristas reclutados eran como células durmientes, esperando a actuar en el caso de que la Unión Soviética invadiese el país. Sin embargo, cuando se vio que esto era muy improbable, su objetivo fue impedir que los partidos comunistas europeos pudiesen llegar al poder por las urnas. ¿Cuál era su modus operandi? Fundamentalmente, la ejecución de atentados terroristas de bandera falsa, para culpar a sus enemigos o, directamente, la eliminación de los líderes de la izquierda. Se le atribuyen alrededor de 500 muertes, aunque es muy probable que puedan ir saliendo más a medida que avancen algunas investigaciones abiertas.
Todos y todas conocemos o hemos oído hablar del atentado de la estación de Bolonia en 1980, atribuido a la Brigada Roja, en el que murieron 85 personas. Los servicios secretos italianos estuvieron entorpeciendo las investigaciones, como acredita una sentencia que se hizo pública en 1995 que acusa a las cloacas del propio Estado italiano y a la OTAN de la comisión del atentado. En España se atribuyen a Gladio el atentado contra los sindicalistas de Atocha, el de la revista del Papu, el de la sala de fiesta La Escala, donde se culpó a la CNT, además de otros atentados, supuestamente ejecutados por ETA, Grapo o Terra Iura, grupos en los que se consiguieron infiltrar. Como decía, hay mucho por descubrir aún, pero hay que tener en cuenta que hasta hace poco ningún responsable político admitía de su existencia. ¿Qué ha sido de Gladio en el Estado español? Parece haber sufrido un triple destino. Por un lado, agentes de Gladio ayudaron a la creación de los servicios secretos españoles, fundamentalmente el SECET y el SECID, pero también el CNI estaría contaminado de Gladio. Por otro lado, el Batallón Vasco Español o el GAL, instrumentos de la guerra sucia contra el independentismo vasco, se consideran totalmente herederos de Gladio. Por último, aunque la internacional terrorista de la OTAN desapareció como tal, hoy ha mutado en Al-Qaeda y todas sus variantes, un juguete con fines parecidos. Y si alguien no cree que hoy Estados Unidos, la CIA y la OTAN sean capaces de manipular el terrorismo en su beneficio, no tardará mucho en convencerse de lo contrario. Sigamos avanzando por la línea de tiempo. Ya formalmente pasamos a lo que llaman democracia, donde analizaremos desde la perspectiva de la injerencia norteamericana los hechos transcurridos entre el golpe de Estado de Tejero y la entrada de nuestro país en la OTAN. Así que no se muevan de sus asientos, que esto solo va a seguir empeorando más y más. En aquella época, Adolfo Suárez, tras haber cumplido su rol de piloto de la dictadura a la dicta blanda, comienza a ser una persona incómoda para muchos. El mismo rey Juan Carlos iba pidiendo por las esquinas que se deshicieran de él de alguna manera. Suárez tuvo el atrevimiento de reunirse con Arafat en el 79, considerado entonces como un peligroso terrorista. También se fue a Cuba a verse con Fidel Castro, otro enemigo del imperio. Sus relaciones con Gaddafi eran bastante buenas. Incluso tuvo el atrevimiento de mandar una delegación de su gobierno a la Asamblea del Movimiento de los No Alineados, algo impensable para un país con bases militares de uno de los bandos de la Guerra Fría. Para colmo, no era muy proclive a la entrada de España en la OTAN, ni siquiera a mantener las bases de Estados Unidos en su territorio. No se sabe si por la tradicional aversión de la derecha española hacia Estados Unidos o si por miedo a revueltas izquierdistas se iniciaba la entrada en la alianza con casi un 80% de la opinión pública en contra. El caso es que por una cosa o por otra, Suárez estuvo dilatando dar el paso durante más tiempo del admisible para muchos de los poderes de la época y decidió dilatar su entrada en la OTAN. Este país cuando alguien incomoda, o por lo menos a esos niveles. Bueno, Suárez no salió volando, pero sí que lo sacaron por patas, esta vez con un golpe de Estado. En realidad con dos golpes de Estado, aunque solo uno de ellos vio la luz para la opinión pública. El otro golpe permaneció oculto en las cloacas y ahí sigue hasta hoy. Y por supuesto, el rey estaba en el ajo, de otra manera no hubiese brindado con champán cuando le informaron de la entrada de Tejero en el Parlamento, como así lo contó el ex jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos. En realidad el rey preparaba un golpe que lo situaría de jefe de Estado plenipotenciario, no simbólico como hasta esa fecha, a Armada como presidente del gobierno y a un plantel de ministros de origen militar con representación de los partidos políticos más afectos al régimen. Pero muchos militares no entendían la fórmula del gobierno de concentración nacional y se lanzaron por su cuenta. Por eso Juan Carlos decía una y otra vez que los tiros no estaban previstos. Finalmente el rey entró en pánico. Pensó que podía acabar como su abuelo y encargó a Sabino buscar una solución. Así crearon artificiosamente el mito del salvador de la democracia que aún algunos siguen esgrimiendo todavía hoy para tapar los crímenes económicos del monarca. Era un rey muy campechano, 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 que iba a vaca ir a esquiar. Y cuando el golpe de Estado con Tejero, ¡oh qué susto! Fue nuestro héroe nacional. Solo 2 días después del golpe de Estado fallido, el 25 de febrero de 1981, se inicia el proceso de incorporación de España a la OTAN,
que culminó el 30 de mayo de 1982. No hay más preguntas, señorías. Es el turno del PSOE. Los socialistas llegan al poder el 28 de octubre de 1982 en unas elecciones generales con casi el 80% de participación, que algunos consideraron una especie de legitimación de la democracia y de la transición. Y es obvio que así fue. La llegada de la pseudoizquierda al poder legitimaba esta falsa transición y esta democracia de baja calidad que nos legó el franquismo. ¿Quién era Felipe González? ¿De dónde venía? La CIA ya lo caló mucho antes que la mayoría de los españoles y por eso lo apoyaron mucho antes que ellos. En un informe secreto y desclasificado señalaban que era mucho más conservador que la mayoría de los socialistas europeos y que además no iba a hacer lo que prometía en sus magníficos discursos. Pero también el franquismo lo había calado mucho antes. Por eso Carrero facilitó los pasaportes a la cúpula del PSOE para ir al Congreso de Suresnes, donde se hizo con la Secretaría General del partido, rompiendo con el exilio socialista y con el marxismo. Hay que tener en cuenta que el PSOE durante la transición no era prácticamente nada, sobre todo al lado de un PC que dominó toda la oposición a la dictadura. El régimen franquista, Estados Unidos y Alemania montaron un PSOE domesticado que sirviera a sus intereses. Mientras Gladio, o supuestamente Gladio, asesinaba a líderes socialistas como Olof Palme en 1986, llevaba también en brazos a otros como González. Así que el PSOE, al final de su primera legislatura, hizo exactamente lo que le habían ordenado: legitimar la presencia de España en la OTAN mediante un referéndum amañado, confuso y con unas condiciones falsas que nunca se llegaron a cumplir. Vamos, un fraude democrático en toda regla. El cambio de opinión, sobre todo en un tema tan crucial como la pertenencia a la Alianza Atlántica, y en tan poco tiempo, es de esas cosas que generan desafección y desconfianza en la clase política y que nunca se borrará de la memoria de muchísima gente. Ese fue el triste papel que el régimen dejó al PSOE: ejecutar los cambios estructurales, las reconversiones económicas, las privatizaciones, que si fuesen pilotadas por la derecha, llevarían aparejadas protestas en la calle que las harían imposible de implementar en aras de la paz social. Con todo y con eso, el país vivió las manifestaciones pacifistas más grandes de la historia del régimen del 78. Todos los ojos del mundo se pusieron en España, donde se enfrentaba al orden mundial basado en la barbarie que Estados Unidos y sus vasallos habían impuesto al mundo. Y si al final ganó así la OTAN, apadrinado por el PSOE y parte de la derecha, fue por un uso abyecto del aparato del poder, de la apisonadora del Estado al servicio del atlantismo y de los medios de comunicación públicos y privados para impedir la victoria de la paz frente a la guerra. Una vez ya dentro de la OTAN y dentro de su estructura militar desde 1999, por cierto, en la que nunca íbamos a entrar por mandato del pueblo soberano expresado en el referéndum de 1986, ¿cómo queda la base norteamericana? Bien, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la USAF, se retiró de Torrejón de Ardoz en 1991 y de Zaragoza en 1994. Estas dos han sido las únicas reducciones de la presencia militar norteamericana en nuestro país. El resto han sido ampliaciones y más ampliaciones. En el momento actual solo persisten las bases andaluzas, la de Rota en Cádiz y la de Morón en Sevilla. Vamos a verlas por separado. La base aérea de Morón es una facility, como dicen los tratados, puramente africana, que está operada por el Comando África de Estados Unidos, aunque, según el vigente convenio firmado en 1998, la base está bajo mando totalmente español. El uso por parte de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos de la base de Morón siempre fue ocasional y bajo demanda, hasta que en 2015 el gobierno del PP firma un acuerdo con Estados Unidos por el que la presencia militar estadounidense en la base pasó a ser ya permanente. La idea del Pentágono es tener a tiro a África con miras a posibles intervenciones militares cubiertas en menos de 4 horas. Para ello, Estados Unidos ha desplegado en Morón una fuerza especial tierra-aire de respuesta de crisis, que es como se llama, formada por 600 marines, 60 pilotos, 6 con verticópteros de despegue y aterrizaje vertical, que en caso de crisis podían llegar hasta 36 aeronaves, con 2.200 militares y 500 civiles norteamericanos. ¿Para qué sirve realmente esta base? Pues para permitir el saqueo de África por parte de Estados Unidos y por países aliados como Francia. Fundamentalmente se dedican a eliminar presidentes hostiles a los intereses extranjeros, pues a dar golpes de Estado, a poner a gobiernos títeres,
y a dejar que esos gobiernos permitan robar a las potencias extranjeras a cambio de algunas migajas como pago por la traición a sus pueblos. Si Morón es la base del imperio para el saqueo de África, la base de Rota, en cambio, lo es para el control de Oriente Medio. Rota ha tenido y tiene un importante papel en todas las guerras que Estados Unidos tiene organizadas en la región para apropiarse de sus recursos petrolíferos, como Libia, Irak, Siria, Yemen, Palestina. Pero no solo Oriente Medio, sus arpas también arañan África y sirve de base logística para operaciones militares de Estados Unidos en Europa. Rota es fundamentalmente una base naval, pero la presencia de aviones de combate y de megaaviones Galaxy de transporte estratégico es permanente. De hecho, es lo que más se ve desde el exterior, ya que pueden avistarse desde muy lejos al ser tan grandes como un campo de fútbol y tan altos como un edificio de 6 plantas. Pero entremos a describir la base. La base naval de Rota es una instalación cuyo titular es la OTAN y que está operada por Estados Unidos y España. Se suele presentar como de uso conjunto, pero más bien sería de uso adjunto, pues los espacios de cada uno están muy delimitados y priman, por encima de todo, las áreas de uso exclusivo norteamericanas. De las 2.400 hectáreas totales que posee la base, 2.000 corresponden a Estados Unidos. En ella trabajan unos 6.000 norteamericanos, de los cuales la mitad son militares con sus familias que viven en unas 800 viviendas unifamiliares dentro de las instalaciones y en las poblaciones de alrededor. Actualmente alberga el escudo antimisiles contra Rusia, un arma ofensiva formada por 4 destructores Arleigh Burke que van a ser renovados por 6 nuevos buques y por un escuadrón de helicópteros, lo que supone aumentar en 600 militares más y la ampliación también del puerto de la base. Como puede comprobarse, las condiciones del referéndum son papel mojado. La presencia norteamericana no ha cesado de aumentar a pesar de haber dejado de usar Estados Unidos 2 bases aéreas. La colocación del escudo antimisiles en Rota ha enfadado mucho a Rusia, quien así de solemne nos dice a las claras que han puesto sus ojivas nucleares más modernas apuntando a esta base naval. Así que 1 millón de personas, como mínimo, vivimos en riesgo de muerte por culpa de los intereses norteamericanos. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, escuchemos al entonces presidente ruso Medvedev contarlo con sus propias palabras. Adelante, Dmitry. Стратегические баллистические ракеты, которые поступают на вооружение ракетных войск стратегического назначения и нашего военно-морского флота, будут оснащаться перспективными комплексами преодоления ПРО и новыми высокоэффективными боевыми блоками. Четвертое. Вооруженным силам мною поставлена задача по разработке мер, обеспечивающих при необходимости разрушение информационных и управляющих средств системы ПРО. Указанные меры являются адекватными, эффективными и малозатратными. Пятое. Если перечисленных мер будет недостаточно, Российская Федерация разместит на западе и на юге страны современные ударные системы вооружений, обеспечивающие огневое поражение европейского компонента ПРО. Одним из таких шагов станет развертывание ракетного комплекса «Искандер» в Калининградском особом районе. Будут подготовлены, а по мере необходимости, реализованы и другие мероприятия по противодействию европейской составляющей американской противоракетной обороны. No solamente estamos en riesgo por sufrir un bombardeo, estamos sujetos a la posibilidad de un accidente de gravísimas consecuencias. Al estar sobrevolando continuamente zonas húmedas y estar contiguo a un parque natural, a veces los Galaxy se han tragado por sus turbinas a bandadas enteras de aves, incendiando sus motores y teniendo que aterrizar de emergencia maniobrando a baja altura sobre la población de Rota o del puerto de Santa María. La base de Rota está exenta del pago de impuestos y tiene secuestrada buena parte del término municipal de la ciudad sin que ésta reciba nada a cambio. La pelea por buscar compensaciones al municipio es histórica y se contradice con la supuesta riqueza que dice generar. Para colmo, de vez en cuando surgen peticiones de tipo mafioso de pago por protección de la mano de Estados Unidos. ¿Dónde está este negocio de la muerte? Los números del municipio de Rota no difieren mucho de los de sus vecinos. Y 2 buenas noticias. Por primera vez desde el 53, el Estado español ha sacado las bases como moneda de cambio ante actitudes hostiles por parte de Estados Unidos. Es cierto que ha sido poca cosa, pero es todo un hito. Y ante los problemas que sin duda existen con la base y España,
Marruecos ofrece solícitamente los terrenos necesarios para albergar la base al otro lado del estrecho. Pero, en fin, no creo que caiga esa breva, al menos de momento. Desde 1953 se han firmado 5 tratados o convenios con Estados Unidos relativos a bases militares. El último de ellos está vigente desde el 1 de septiembre de 1988 y, tras sufrir varias prórrogas, caduca definitivamente el 22 de mayo de 2021. ¿Qué va a suceder entonces? Recordemos que, según la propaganda política y mediática, poseemos el gobierno más progresista de la historia de la democracia. Pero, ¿hay alguna posibilidad de que se revoque el acuerdo o que se cambie sustancialmente? La verdad es que creo que no hay que depositar demasiadas esperanzas en este gobierno. El PSOE es un cachorro del sistema, prácticamente creado por y para este fin. Pensar que se va a superar su mancha original y va a volverse contra sus creadores es pecar de ingenuidad. Izquierda Unida nació de las manifestaciones del no a la OTAN. ¿Pero qué está diciendo ahora? Si miramos, por ejemplo, las declaraciones de Alberto Garzón, veremos que apenas difiere de las del PSOE. Poco podemos esperar de ese lado. ¿Y Podemos? Pues peor aún. Su experto en defensa, el general Julio Rodríguez, es un reconocido atlantista que se ha manifestado en favor de la pertenencia a la OTAN y de operaciones genocidas recientes como la invasión de Libia. Pero es más, es imposible que de un régimen surgido de los intereses de Estados Unidos por mantener aquí sus bases militares y detener a España dentro de la OTAN, quepa siquiera la posibilidad de que recuperemos la soberanía necesaria para poder decidir sobre nuestro futuro. Queramos verlo o no, el régimen del 78 está indisolublemente unido a los intereses militares de Estados Unidos y no cabe uno sin el otro. Lo único que podemos hacer es seguir denunciando estos paralelismos e invocar el espíritu de paz de nuestros pueblos. El mismo espíritu que llevó a que casi 7 millones de personas rechazaran la permanencia en la OTAN a pesar del engaño y el chantaje perpetrado por el PSOE y por toda la maquinaria del régimen al servicio del poder de Estados Unidos. Ahora y siempre seguiremos gritando: OTAN no, base fuera. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo, que reconozco me ha salido un poco largo. Como dijo el emérito, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte al canal o darle al like. Lo mejor está siempre por venir. No te lo pierdas.